Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Yo quiero hablar de un tema en el que pues prácticamente me van a terminar odiando, pero es como una duda que traigo. Y es que pues las tarjetas gráficas pues pasa el tiempo, ¿no? Y te traen con tecnologías nuevas y un montón de cosas para tanto para gaming como para trabajo. Yo ahorita me quiero centrar en lo de gaming. eh, Cosas importantes del gaming, ¿no? De estas tecnologías de ray tracing, DLCs. Hay más, ¿no? Reflex, DLA, hay más cosas. Pero bueno, ahorita lo importante, ¿no? Ray tracing y DLCs, que es ahorita lo más importante. Si estas tecnologías eh, son muy importantes, que pues, por ejemplo aquí, ¿no? Nvidia y Intel y AMD, las tres han estado pues invirtiendo mucho en estas tecnologías que son tan importantes. Cada vez lo estamos viendo más en los juegos, cada vez se ve más implementado. El ray tracing, fíjense qué tan importante es que prácticamente en todas las películas que ves en el cine de 3D, tienen ray tracing. Entonces, no me pueden decir que no es importante y DLSS es igual, porque DLSS mejoras el rendimiento y dependiendo de qué opción pongas, puedes incluso mejorar la calidad, ¿no? En cuestión de las opciones en calidad o sí, en calidad. Entonces, si son tan importantes estas tecnologías, ¿por qué los reviewers no hablan de ella o no profundizan tanto sobre ellas en sus reviews? Esa es como que pues mi duda, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos con los reviewers, los tops, ¿no? Que son pues, los gringos, Gamers Nexus y The Bauer, que son de los que más resaltan. Vamos a ver pues aquí, por ejemplo, sus reviews, ¿no? De las 4070. La 4070, vamos, por ejemplo, aquí, ¿no? En su review de juegos, ojo, cosas de trabajo y demás, eso ya es otro tema. Ahorita quiero centrarme en lo de gaming. Su review de gráficas. Primero, si vemos aquí en la de Gamers Nexus, podemos ver aquí pues que compara varias gráficas, sus numeritos y todo aquí muy bonito, ¿no? Aquí podemos ver de hecho cierta información. Por ejemplo, aquí, Tomb Raider con las opciones en 4K en alto. No sé si hay ya gráficos ultra en Tomb Raider, no lo he jugado. Direct 12, muy bien. Su equipo, ¿no? Un equipazo, ¿no? 12700KF con Windows 11. Ahí está otro detalle. Sabemos que Windows 11 es un poco especialito, ¿no? Con la versión que tengas. Entonces, creo yo que es muy importante saber, sí, Windows 11, pero ¿qué versión? O sea, ¿qué versión exactamente, no? Porque sabemos eso, ¿no? Que es un poco especialito Windows 11. Y ahorita con 10 pues también está habiendo un par de problemitas. De hecho, yo, o sea, en mis equipos con Windows 10 pues pausé las actualizaciones porque la última me estaba dando bastante problemas de rendimiento. Entonces ahorita tengo pausadas las actualizaciones. Entonces creo yo que sí es importante saber qué versión exacta es. O sea, no nada más Windows 11, Windows 10, sí, pero qué versión exacta. Me hace falta eso. Mm, Me hace falta también la cuestión de drivers. O sea, ¿qué drivers está usando exactamente? Que si bien sí, o sea, salen drivers y drivers y drivers y el rendimiento es igual. Es igual. Puede que alguna versión de drivers sea dedicada para optimización. Que no lo creo, o sea, porque, por ejemplo, Nvidia, cuando sale un juego nuevo, pues ellos ya sacan su driver optimizado para los juegos, pero hay a veces, ¿no? Que te puede afectar poquito o a lo mejor no tan poquito el rendimiento. Un ejemplo así súper tonto, ¿no? Que no tiene ahorita mucho al caso, pero para que me entiendan a lo que me refiero, es, por ejemplo, aquí en AMD.
A ver si puse a grabar, ¿no? Porque a lo mejor se me va la onda. Por ejemplo, aquí en AMD no es un ejemplo, o sea, no estamos hablando ni de esta marca, pero es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes me puedan entender a lo que me refiero. Ellos sacaron un video. Aquí está. Ellos sacaron un video, ¿no? En el que explican que han sacado la versión del driver. Ok, no me he dado cuenta. Ok, déjenme les pongo algo para que puedan ver mejor. Bueno, vamos a hacer esto más fácil. Ahí está. Versión de driver. Checan el mouse, ¿no? Para que no lo pierdan. Versión de driver, ¿no? 21.10.1 versus la 3060, ¿no? 6700 versus 3060 Ti. Y la 3060 con la 496.49. Aquí tenemos la comparativa, casi iguales, o sea, porque pues, están hechas para enfrentarse, ¿no? La 3060 Ti versus 6700, muy bien. Estos amigos sacaron una... aquí está. Sacaron una... O sea, han estado... las dos marcas han estado sacando versiones, han estado sacando parches, han estado sacando versiones, sí, versiones, ¿no? Del driver. Y podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta que el rendimiento cambia. O sea, tanto en el driver de Nvidia como el de AMD ha habido cambios. Chequen la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la de AMD, pues sí, no hubo grandes cambios, pero pues también un poquito AMD, pues sus pequeños detalles, ¿no? No estoy aplaudiendo a AMD o sea, no lo estoy aplaudiendo porque estas optimizaciones debieron haber salido desde el principio y no ahorita. Pero bueno, eso es otro tema. Podemos darnos cuenta que incluso, si se dan cuenta, los drivers de Nvidia, incluso en algunos juegos, por ejemplo, aquí llega a bajar, acá llega a subir, o sea, llega a haber unos cambios, ¿no? Que en este caso, pues como por ejemplo en Nvidia, pues sí son chiquitos, son cambios chiquititos, pero hay cambios, pues. Con AMD, pues, como este amigo, por ejemplo, también está comparando gráficas de AMD, pues aquí sí, como pudieron ver en el video, sí es bastante importante ver qué versión está usando, porque pues ellos optimizan sus drivers, pues, después, pero... Sí, o sea, es importante saber qué versión de drivers estamos hablando, de ambas gráficas, o sea, a pesar de que el rendimiento en Nvidia, como pues, por ejemplo, en el video, pues casi que no cambió, sí hubo un cambio chiquitito, ¿no? Entonces, estaría muy bien verlo. Estaría muy bien ver qué versión de drivers están usando en las gráficas tanto de Nvidia como de AMD. Ahora, otra crítica. Otra cosa que no le veo bastante sentido. Tomb Raider. Chéquense las reviews. Las comparaciones de las gráficas en los juegos. Tomb Raider. Hola, guapo. Rainbow Six. Bueno, este juego sí es nuevo, pero a lo que me refiero, o sea, estas dos ya me sobran. ¿Por qué? Porque Rainbow Six ya es un juego que ya tiene su tiempo. 2015, 16, no me acuerdo, ya tiene su tiempo. Tomb Raider también tiene su tiempo. Este juego salió más o menos cuando en Nvidia tenía la serie 20, que yo recuerde. Y ahorita estamos en serie 40. O sea, este juego ya también, si bien es un juego triple A, es un juego pues que tiene su peso. Ya es un juego que ya, pues ya, o sea, ya el tiempo ya está viejito. O sea, ya no tiene sentido ahorita tomarlo en cuenta porque ya es un juego que ya tiene su tiempo. O sea, ya mejor gasta tu tiempo haciendo reviews en juegos actuales que en juegos pues así un poquito viejos, ¿no? Como Tomb Raider, Rainbow Six y así, o sea, juegos nuevos, juegos que se sigan jugando. Por ejemplo, Tomb Raider, por ejemplo, perdón, Rainbow Six, sí, es un juego viejito, pero y si se actualiza, bueno, no sé, bueno, se actualiza una vez cada... Y es un juego que tampoco es que se juegue mucho. Por ejemplo, si nos vamos a las Steam Charts, ¿no? Esto es, pues sí, ¿no? Los datos de Steam.
Aquí está. Jugadores promedio. 43,000. Chéquese, los últimos 30 días. Enero, 43,000. En diciembre, 38. Noviembre, 23. Pico de jugadores. 66, 66, 63. O sea, esto es en Steam, ¿no? Ya luego habría que ver los de Ubisoft, pero no encontré, no sé si haya pues así un plan, unas estadísticas de los jugadores. No la encontré yo por lo menos. Si alguien la conoce, por favor, déjenmela. Eh, Pico de jugadores. O sea, se batalla para llegar a los 100,000. O sea, ya este juego ya está ahí. Está ahí, pues. O sea, no hay muchos jugadores ahorita. Entonces es como que... es juego viejo. Bueno, se juega poco. Casi no se actualiza. No creo yo que sea bueno. No creo que yo sea no creo que sea lo mejor tomarlo como reviews actualmente. Ya el resto de juegos, pues sí, ¿no? Está muy bien. Cuestión de 70. Está muy bien la review, por cierto. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita. Mejor esto lo abro después. El resto de juegos, sí, ¿no? Este creo que salió. Este juego salió en el año pasado, que yo recuerde. De Fórmula 1, muy bien. Tren Brigade, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, ¿no? O sea, todo esto está muy bien. Muy bien, me faltó eso, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? ¿Qué versiones qué versiones estamos hablando de Windows, de drivers y demás? Pero faltó otro detalle. Fíjate, que ahí se me va. Lo del principio del video. Esto es sin DLCs, sin ray tracing. Por ejemplo, Tomb Raider, que sí sé que los tiene. Adelanto el video. Hola, guapo. Hola, guapo. Oye, está muy chido lo de atrás, eh. Eh, Siguiente. Aquí está hablando todavía. A ver. Sí. Está haciendo pequeñas aclaraciones ahí nada más. O sea, la siguiente gráfica que muestra ahora es de 1440p. 1440p. Ok. ¿Dónde está lo de ray tracing? ¿Dónde está lo de DLCs? Esto es a lo que me refiero yo. O sea, sí, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, gráficos en alto. Sí, muy bien, ¿no? Un montón comparado con muchas gráficas de generaciones pasadas incluso. Muy bien, hermoso. Perfecto. Pero actívame el DLCs, ¿no? O sea, para algo está. Digo, me falta DLCs. Ray tracing. ¿Dónde está con ray tracing? O sea, necesito ver también cómo se ve con ray tracing. Es tecnología del futuro. O sea, nació ahorita y cada vez lo vemos más y más y más presente. O sea, es algo del futuro que se va a quedar, las dos. Enséñamelos. O sea, ¿qué rendimiento estoy obteniendo? No lo sé. ¿La voy a comprar a ciegas? La gráfica, o sea, wow, sí, o sea, este rendimiento sin nada activado. Bueno, o sea, sin ray tracing, sin DLCs, ok. Ahora con DLCs, ahora con ray tracing, pues no sé, lo voy a tener que comprar para saberlo, porque pues este amigo no nos lo enseña, o sea, ven a lo que me refiero, o sea. Y DLCs aparte tiene diferentes opciones, eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, sí, ok, muy bien, rendimiento muy bueno, pero me hace falta eso, ray tracing y DLCs. Devour. Eh, Devour. Esto está muy bien, ¿no? O sea, me gusta lo que hace. O sea, está muy bien. Cyberpunk. Remance. Este juego no lo conozco. El PUG se sigue jugando, pero cada vez está más... Cada vez está yendo para abajo. Entonces, igual PUG me sobra. Yo me diría que un Fortnite que se sigue jugando bastante. Entonces, aquí el PUG me sobra un poco. Estaría muy bien que el lugar del PUG fuera Fortnite. Eh, Fortnite o cualquier juego, pues, eSports de ahorita, ¿no? O sea, dije Fortnite por dar un ejemplo, pero
puede ser cualquier otro. Battlefield 2042, bueno, de aquí dice que tuvo un problema, así que no le hizo nada. Pero, resto, Cyberpunk, muy bien. Remant, no conozco este juego. El Pug. Pug, bueno, Pug, ok. Ahora, estoy viendo en la línea de tiempo. Ok, se pueden dar cuenta, ¿no? Esto es FPS por watt. O sea, no son las FPS en sí, sino el FPS que ganas por watt gastado. Eso cuestión de energía y todo el rollo. Pero esta gráfica se mantiene durante todo, pues, la review de Cyberpunk. Yo estoy viendo aquí algo interesante. Cyberpunk 4K Ultra. Un equipazo igual que el anterior. Eh, FPS, ¿cómo era en español? FPS promedio. Eh, Muy bien. Tenemos 4090, 4080, 4070, 3090, perfecto. Con DLCs en modo rendimiento, en modo performance, ¿no? Que, bueno, performance, se escucha más chilo. Modo performance. El- Estamos viendo ahí pues la gráfica en modo performance y abajo se pueden dar cuenta con DLCs desactivado. Está muy bien. Rendimiento, los FPS que está pesado este juego, ¿no? Lo podemos ver, está pesadito. Eh, Esto está muy bien, por ejemplo. Aquí me estás diciendo, esto es lo que te saca sin DLCs y aquí con DLCs en performance. Pero en quality, en inglés, ¿no? Para que se escuche más chill. En quality, ¿cuánto me saca? Quiero saber cuánto me saca, o sea, a lo mejor yo no quiero jugar en modo performance. Es un juego triple A, o sea, yo quiero calidad. ¿Cuánto rendimiento me saca en quality? No sé. Este amigo me lo pone en performance. ¿Por qué? Porque tengo muchos FPS en performance. Pero yo quiero jugar en quality para mejorar la calidad. Tener un poquito más FPS, pero también mejorar la calidad. Entonces, ¿dónde está ¿dónde está el rendimiento en quality? No lo sé. Hasta que compre la gráfica. Si no compro la gráfica, nunca me voy a enterar de qué rendimiento obtengo. O sea, eso es lo que me hace falta ver. Pues quiero ver mínimo. O sea, lo ideal sería que te mostraran con DLCs en las diferentes opciones. Pero mínimo en dos, ¿no? Yo diría, esto ya es una cuestión ya un poquito más personal, ¿no? Yo diría que te mostraran DLCs en performance y en quality para ver qué rendimiento tengo en las dos, ¿no? A ver si me conviene un poquito bajarle a performance para obtener, pues sí, ¿no? Un poquito menos de calidad y más FPS. Pero pues a ver si en quality me conviene, ¿no? Para no estar perdiendo calidad. Solo que me hace falta, o sea, me hace falta eso. Quiero verlo también en quality. Y no lo voy a saber hasta que lo compre. Porque pues aquí nuestros compañeritos no lo hicieron. ¿En qué Windows? Pues, ¿te lo imaginas? Porque no lo puso. No lo puso. Em, Posiblemente lo explique el amigo. Pero si no o sea, te tienes que ver el video y eso está muy bien, ¿no? Pero imagínate que no lo haya explicado. Estaría chido que te lo dijeran aquí, ¿no? Versión de Windows. Y, o sea, Windows 10, Windows 11. O Windows 8, ¿no? ¿Y qué versión exacta? Lo volvemos a lo mismo. 4090, 4080, qué bonito todo. ¿Qué versión del driver? Eso es lo que también me hace falta ver, ¿no? O sea, ¿qué versión de driver estás usando? Porque puede cambiar el rendimiento poquito, ¿no? Pero a veces puede que mucho. No se sabe. Pero entonces, dime qué versión de driver. Debugger, por favor. Cyberpunk, Remand y Pug, ¿no? Lo mismo. Uf, esto no me he dado cuenta.
Bueno, no, sí me he dado cuenta, pero ya casi se me olvida. Cyberpunk 4K Ultra, muy bien, aplaudible. Rendimiento por watt, esto realmente no sé si me interesa. Bueno, sí, ¿no? Para saber el precio de rendimiento que estoy pagando, que eso luego lo vamos a ver. Remand, muy bien. Aquí en PUG. PUG 4K. eSport Settings. O es decir, configuración de competitiva. ¿A qué se refiere con esto? Yo lo entiendo a que como es un juego eSports, te vas a poner los gráficos al mínimo. No tiene tanto sentido aquí. ¿Por qué? Ya estamos hablando de serie 40, serie 30. Ya la serie 30 te da, ve, o sea, la que menor te da es la 3080 Ti, de bueno, las que tienes, de las que puso este amigo aquí, la 3080 Ti, gráficos al mínimo, 256 FPS, o sea, poner las opciones al mínimo es como que, bueno, si te vas a dedicar seriamente a esto, yo creo que sí, ¿no? O sea, vas a tener tu buen monitor a altos hercios y todo el rollo, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien para los que se dedican al eSports, está muy bien, pero mi primo Manolito no se dedica fuertemente a los eSports. Tiene dinero, sí, pero no se dedica él a los eSports. Tiene su trabajo y demás. Entonces, él quiere jugar, sí, ¿no? Al PUG, Fortnite, todo lo que tú quieras. Pero también quiere disfrutar de su juego, entonces no quiere jugar con opciones, con settings. Bueno, con eSport settings, ¿no? Con las configuraciones en modo competitivas. Él quiere también disfrutar de algo de calidad. Quiere poner los gráficos al máximo o en alto. ¿Qué rendimiento obtengo? Lo mismo, ¿no? No tengo ni idea. Tendré que comprarme la... Bueno, mi primo Manolito se tendrá que comprar la gráfica y poner las opciones ahí para ver cómo le va. Porque, pues, no los estoy viendo yo aquí. Entonces, me hace falta... Me hace falta ver eso. O sea, ¿cómo me va? Ah, ¿cómo me va con estas... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo me va con, pues, con las opciones en alto, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? Opciones eSports, ¿no? Muy bien para los que se dedican a ello, pero mi primo Manolito no se dedica a ello, entonces, ¿sabes? O sea, se me entiende, ¿no? A lo que me refiero. Ahora, dirás tú, bueno, errores, ¿no? O sea, pequeños errores que cometen los gringos. Bueno, voy a checar contenido en mi idioma, español. También tenemos un problema parecido. Por ejemplo, aquí pues Tortilla Squad, ¿no? Eh, letras. Microsoft Flight Simulator 4K, opciones en Ultra. ¿Qué rendimiento tenemos? Muy bien. 3090 Ti. 3090 versus 4070 Ti, 4080, 4090. Eh, dice aquí que estos son los FPS con DLSS 3. 3090 sin DLSS. No sé, o sea, si me vas a hacer la comparativa, ponme aquí, ¿no? DLSS, aunque sea el 2. 3090 no tiene DLSS 3. Muy bien, ponme el 2. Ponme el 2, ¿no? Oye, 3090 no tiene, bueno, serie 30 en general, ni serie 20 tienen acceso a DLSS 3. Bueno, pon el 2 también, ¿no? O sea, no me lo pagues. Eh, y no solamente, o sea, yo entiendo, ¿no? Oye, pero DLSS 3 te da mejor rendimiento que el 2. Ok, se entiende. Pues compáramelos también sin DLSS. Yo estoy viendo aquí nada más DLSS activado, excepto en la 3090. ¿Qué rendimiento me da sin DLSS? No tengo ni idea. Como he dicho antes, muy bien.
comparativas con DLCs, tecnologías pues las tecnologías, ¿no? Del futuro, de las actuales y que van a ser del futuro, pero también quiero ver sin DLCs, ¿no? O sea, ¿cómo me va? Quiero saber cómo me va sin DLCs, pero, ¿no? También DLCs activado. ¿Cuánta mejora me da sin DLCs? O sea, DLCs es la tecnología del futuro, sí, pero ¿qué tanto me da en comparativa, ¿no? Sin esta cosa activada. El juego, yo no, o sea, el Flight Simulator, ¿no? No he tenido, no he podido probarlo, no, no tengo serie 30, serie 40, entonces sí me voy a actualizar a serie 40. Próximamente voy a tener la 4060, pero mientras, bueno, si es que llega a salir, ¿no? Y pues mientras llega, yo no probé serie 30 ni serie 40, entonces es como que, ok, Flight Simulator, ¿tiene DLSS 3? ¿También tiene el 2 o no? Y si lo tiene, pues, sácame las comparativas, ¿no? La 40, o sea, la serie 40, sí, tiene DLSS 3, pero ¿a poco no es compatible con el 2? No tendría sentido, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, claro que lo puedo usar, por lo que he visto, ¿no? Pero, o sea, hazme las comparativas, ¿no? Ahora, incluso en el hipotético caso de que, ok, serie 40 nomás puedes con DLSS 3, no puedes usar el 2. Muy bien, pues entonces si me vas a hacer la comparativa con la generación anterior, házmelas con DLSS desactivado, ¿no? Para darle un tú por tú, ¿no? Porque DLSS le da ese boost que la serie 30 no tiene. Entonces, ah, hazme la comparativa también sin DLSS, ¿no? Para ver esa gran mejora. A ver, este amigo con los juegos muy bien, ¿no? O sea, Flight Simulator, Cyberpunk, 4K, con Ultra, con RTX activado. DLSS en rendimiento, volvemos a lo mismo, o sea. El DLSS en rendimiento, sí, pero también lo quiero ver en calidad. Yo quiero verlo en calidad. O sea, también quiero verlo en calidad, a ver cómo me va. O sea, yo no quiero DLC. O sea, es Cyberpunk DLSS. Es Cyberpunk, o sea, ni siquiera es un juego competitivo. Yo quiero calidad máxima, entonces DLSS en quality, o sea, ¿qué rendimiento obtengo en quality? No lo sé. Tengo que comprar la gráfica para saber qué rendimiento tengo. En rendimiento, o sea, DLSS en rendimiento, en performance, yo no lo voy a jugar, no voy a jugar Cyberpunk en performance, no me voy a comprar una 4080, 4070 Ti para jugar con DLSS en performance a juegos AAA, o sea, no, o sea, no ocupo tantos FPS, o sea, 92, 108, 121 es un juego AAA, no estoy jugando competitivo, no ocupo tantos FPS. ¿Qué rendimiento obtengo con DLSS en quality? No lo sé, hasta que me lo compre. Pero eso sí, o sea, muy bien los juegos. Minecraft Bedrock, pues sí. ¿Cómo decirlo? Sí no los vamos a saltar porque, por lo que he estado viendo, el motor gráfico está teniendo problemas y no puede superar los 120 FPS y con algunas gráficas está dando algunas mediciones un poco raritas. Entonces, sí, o sea, si bien es un juego ya súper viejito, pero se sigue actualizando con tecnologías actuales. O sea, se sigue actualizando el juego y también le están metiendo cosas actuales. No, perdón. Pero sí no me lo voy a saltar. Pero aún así está bien, pues. O sea, está bien que sepas, mira, 4080 llega al tope del motor, 4090 igual, está muy bien. Y ya, ¿no? Ok. Spider-Man. No estás usando DLSS. Muy bien. Estás usando DLAA. RTX en inglés, ¿no? Para que suene chido. RTX Anon. Con alto. No sé si hay opciones ultra. No he jugado este juego tampoco. Me gustaría jugarlo. Eh, no lo he jugado. No sé si está en el Game Pass. Si está en el Game Pass, pues lo voy a checar, ¿no? Para jugarlo. Pero, ¿cómo va a estar en el Game Pass si es de Sony, ¿no? Bueno, qué güey yo. Bueno. Eh,
Ok, RTX en alto. Bueno, no sé si está en ultra. No sé si tengo la opción ultra. Pero bueno, alto, está muy bien. Sin DLSS. Con DLAA. Bueno, está bien. Me quitaste. Porque no puedes activar DLAA con DLSS. O activas uno o activas el otro. No puedes activar los dos a la vez. Entonces está muy bien. Esta comparación me gusta, ¿no? Todos tienen DLAA. No tiene frame generation, ¿no? Está desactivado. Porque pues aquí no, o sea, está muy bien, ¿no? Frame generation desactivado porque pues la serie 30 no lo tiene. Entonces, esto está muy bien, muy bien. Creo que no tengo ninguna queja. Bueno, aparte de lo anterior, ¿no? ¿Qué versión del driver estás usando? ¿Qué Windows, ¿no? ¿Qué versión exacta estás usando? Quiero saberlo. Y no sé si hace más comparativas. God of War. DLSS en rendimiento. Volvemos a lo mismo. DLSS en rendimiento. Este juego no tiene DLSS 3. Que yo recuerde no lo tiene. Entonces, opciones en alto. Gráficos en alto. En Ultra no tengo ni idea por qué. Si los tiene este juego, yo sé que los tiene. Este juego sí lo he jugado. Sí tiene las opciones en Ultra. No sé por qué no las puso. Pero bueno. Opciones alta. Con DLSS en rendimiento. Es God of War, hermano. Yo quiero ver el también. O sea, muy bien, DLSS en performance. Pero quiero verlo en quality también. O sea, quiero verlo. O sea. Creo que se entiende, ¿no? ¿A dónde voy? No, o sea, me está haciendo falta más cosas. Me está haciendo falta más cosas. O sea, el equipo que tiene, no sé si lo pongo al principio. Quiero suponer que sí. Supongo que lo pondrá. Bueno, no sé si lo ponga. Tendría que verme el video completo. Las opciones de... O sea, su PC, ¿no? Aún así yo... O sea, a ver. También quiero explicar, ¿no? O sea, yo todos estos canales que les estoy mostrando, yo a todos los sigo, yo a todos los veo. O sea, yo conozco sus equipos, ¿no? Pero... Estaría chido que para alguien, pues que a lo mejor no se ve todos sus videos, no se ve los videos completos, ¿no? Poner en las gráficas las opciones. O sea, yo sé que todos estos tienen un equipazos bien, bien cerdos, pero entendamos, ¿no? También a esa gente, ¿no? Hay gente que no se ve los videos completos, no. O que no tiene chance de verlos completos, que no se ve todos sus videos. Entonces, sí, ¿no? Droga digital. Ok, aquí hay una cuestión. Aquí hay una cuestión. 4070 Ti. Muy bien. Portal RTX, juego viejito, pero que se está actualizando. 1440p. DLSS desactivado versus DLSS 3. Muy bien. No me quejo. Muy bien, no me voy a quejar. Sí me entra un poquito de conflicto el 1440p. ¿Por qué? Porque, si bien Nvidia lo ha dicho, ¿no? La familia 70 es para 1440p. Y bueno, los demás números, ¿no? 80, 4K y bueno, los demás, ¿no? Ahorita estamos aquí, por ejemplo, 4070 Ti. Sí, la familia 70 es para 1440p. Pero como hemos visto en las gráficas, incluso ustedes las pueden ir a ver, ¿no? Más detenidamente. 4070 Ti se está peleando con 3090 Ti, o sea, bueno, se está peleando con 3090 Ti, 3090, o sea, y 3090 es para 4K. 3080 lo mismo, para 4K, entonces, si bien la familia 70 es para 1440p, el rendimiento que están sacando la serie 40 ya está llegando a tal que se debe de seguir contemplando la familia 70 para 4K. Entonces, o sea, está dando el rendimiento de la 40, de la 3090, o sea, 3090, 3090 Ti, o sea, y esas gráficas son para 4K, o sea,
Entonces es como que ahí sí que me hace un poquito de ruido, ¿no? Pero bueno, bueno, se podría dejar pasar nomás por eso, ¿no? Porque Nvidia ha dicho eso, ¿no? Que 70 para 1440p. Se podría dejar pasar. Ok, me gusta esto, ¿no? Sin DLCs, con DLCs, 3. Muy bien. Volvemos a lo mismo. Yo sigo a esta gente, yo sé qué equipos tienen, pero no todos ven todos los videos y los videos son completos. Entonces, alguien de por ahí que no tenga el chance, ya sea que esté ocupado, que no tiene tiempo, no tiene chance de verse todos sus videos, el video completo, entonces ponme aquí tu información de tu computadora. O versión de drivers, versión de sistema operativo, o sea, ¿qué estás usando? Me hace falta eso, pues. Portal RTX, muy bien. El Miles Morales, muy bien. O sea, todo esto está muy bien, pues. Cyberpunk, muy bien. O sea, Horizon, está muy bien, pues. O sea, no me quejo, me hace falta esa información, pues. O sea, estas son pues, las pequeñas críticas, ¿no? Que me hace falta más información, o sea. Me hace falta más información de la que pues ya les platiqué, ¿no? Esas un poquito más de opciones, un poquito más de opciones pues de DLCs, qué versión de drivers, qué versiones de Windows estás usando para pues tener una idea un poquito más aproximada, una idea más precisa de qué rendimiento voy a obtener, dependiendo de qué opciones esté activando yo en mis juegos, en los drivers, incluso si muevo algo en los drivers, pero bueno, eso ya es otro tema, pero más que nada en los juegos, ¿no? O sea, quiero saber eso, pues. Quiero saber eso. Bueno, quiero saber ustedes qué opinan, ¿no? O sea, cómo lo ven, qué les parece lo que yo estoy. Ojo, no estoy diciendo que el trabajo de esta gente sea malo, para nada. O sea, yo sigo a todos. O sea, de hecho, yo se los recomiendo que los vean a todos ellos. O sea, tienen unos videos que aprendes un montón. O sea, esta gente es muy, muy buena. O sea, es increíble el trabajo que hacen todos. Pero sí tengo esta crítica, ¿no? De las reviews, o sea, esta opinión, ¿no? De en plan de, oye, me hace falta más información, me hace falta más datos. Y lo que pues, se los quería decir, ¿no? A ver también ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué creen, ¿no? ¿Que creen que estoy exagerando? ¿Creen que está bien lo que ellos hacen? O a lo mejor, y sí, ¿no? Si les hace falta un poquito más de lo que digo, a lo mejor no tanto. A lo mejor sí les hace falta más información, pero no tanta como la que estoy pidiendo. Olviden mi like. Díganme ustedes, o sea, ¿qué, qué opinan, pues? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven?